Bueno, hermanos, ¿qué le parece si oramos? Nos ponemos de acuerdo. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por lo que tú vas a hablar en este lugar. Señor, tú sabes mi necesidad, mi dependencia absoluta de ti. Señor, quiero someterme por completo a lo que tu Espíritu Santo quiere hablar. Habla a tu iglesia, Señor. Queremos ser edificados por ti, Señor, y queremos conocerte más. Queremos que nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma esté completamente llena de ti. Te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, le hago una pregunta. A ver, quiero saber si usted está aquí. ¿Qué es lo que venimos hablando los domingos? Porque los miércoles estamos con Tesalonicenses. ¿Qué venimos? Los atributos de Dios. ¿Y alguien recuerda qué eran los atributos de Dios? ¿Alguien se puede hacer un poquito más de fuerza y decirme la fidelidad de Dios? Muy bien. ¿Qué más? La santidad de Dios. ¿Qué más recuerda? El poder de Dios. Hay muchísimos atributos. ¿Y saben? No nos va a alcanzar la eternidad para seguir conociendo a Dios. Los atributos que conocemos de Dios son los que la palabra de Dios permite que conozcamos. Pero hay muchos más. Ahora, fíjense esto. Los atributos son la suma de todas sus perfecciones. La fidelidad es perfecta, la santidad es perfecta, su poder es perfecto. Y podemos seguir hablando, ¿no? Pero hoy nos toca hablar de la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios es un tema realmente importante para nosotros los cristianos. Debemos estar preparados y debemos poder explicar esto primero para nosotros y después para otras personas. ¿Qué es la omnisciencia de Dios? ¿Qué dice la Biblia de la omnisciencia de Dios? ¿Qué importancia o qué aplicación tiene la omnisciencia de Dios para nuestras vidas, para la vida de los cristianos? ¿Y qué aplicación tiene y qué consecuencias tiene la omnisciencia de Dios para aquellos que no creen en Cristo, los incrédulos? Todo eso está reflejado en la palabra de Dios. Pero vamos a seguir leyendo para dar comienzo a la serie esta que hoy nos toca. Quisiera leer de nuevo el versículo con el cual estamos estudiando los atributos de Dios, que es Oseas capítulo 6, versículo 3. ¿Por qué insisto en este texto? Insisto en este texto porque es un mandamiento hacia el pueblo de Dios. Y es una invitación también. Una invitación a todos aquellos que quieren conocer a Dios. Pero fíjense cómo es la invitación. Dice Oseas capítulo 6, versículo 3. Lo voy a leer en la versión NBI. Dice, conozcamos al Señor. Vayamos tras su, ¿qué dice? Conocimiento. ¿Saben? Muchas personas dicen, no hay que estudiar porque la letra mata. No, el conocimiento. Pero fíjense qué contrario que es a lo que la palabra de Dios nos dice. Nosotros tenemos que ir tras el conocimiento, no el conocimiento del mundo, no el conocimiento solamente escritural, sino el conocimiento pleno de Dios a través de su palabra. Y fíjense la promesa, dice, la orden es, conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento. Y fíjense la recompensa, tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse. Y esa es la esperanza de gloria para nosotros. Los cielos se van a poner, se van a sonrojar al verse completamente indignos delante del Rey de Gloria cuando venga, cuando Él se ha manifestado. Y nosotros debemos ir en pos de eso,
de conocerle a Él, porque Él se va a manifestar. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. Hermano, ¿usted se ha puesto a pensar que hay alguien que sabe todo de usted? Y cuando digo todo, estoy diciendo absolutamente todo de usted. Tal es su conocimiento, tal es el conocimiento de este ser que conoce todo de usted, que conoce tanto de usted, que conoce más de lo que usted mismo se conoce. Él conoce toda su historia, conoce su presente, y aunque parezca esto muy abrumador, Él ya conoce cuál va a ser su futuro. No hay decisión que usted haya tomado que Él la ignora o la ignore. No hay ni siquiera un pensamiento que haya pasado por nuestras mentes sin que Dios lo sepa. No hay anhelo delante de nuestro corazón que Dios no lo conozca. Y ni siquiera idea en nuestra mente que Él no la sepa. Eso es abrumador. Es inquietante y maravilloso saber que Dios sabe todo de todos, en todo tiempo, pero además Él conoce todo en espacio y lugar. Los chinos también, todos. Eso es lo que se denomina omnisciencia. Dios sabe todo. ¿Sabe? Nosotros para poder acumular, fíjense, yo quiero solamente hacer una ilustración para que nosotros hagamos un paralelismo en quién es Dios y quiénes somos nosotros con respecto a la omnisciencia. Nosotros para saber algo, busque el rubro que usted quiera, y me viene a la mente la mecánica porque lo veo acá a Marcos. Pero si usted le gusta la parte motor de un auto, usted para saber algo de ese motor tiene que ir a estudiar, abrirlo, indagarlo, le va a llevar un tiempo, conocerlo, ver cómo funciona, qué componentes tiene. Y eso, así nosotros incorporamos el conocimiento sobre nosotros. Y después tenemos que aplicar ese conocimiento. Pero Dios no necesita eso. Él sabe todo. De todo. Él sabe todo. Ahora, qué impresionante que es que Dios no crece en conocimiento, porque si Dios creciera en conocimiento, significaría que en algún momento sus conocimientos quedaron obsoletos. Me pasa mucho con mi celular. Cuando no bajo la actualización, mi celular empieza a tener problemas. Dios no se actualiza. Él es. Él tiene todo conocimiento. Y eso es absolutamente maravilloso. Fíjense, vamos a ir al concepto de omnisciencia. Omnisciencia es conocerlo todo lo posible, todo lo real, todos los acontecimientos, todas las criaturas del pasado, presente y futuro. Dios conoce perfectamente todo detalle en la vida de todos los seres que están en la tierra, en el cielo y en el infierno. Conoce lo que hay en las tinieblas. Nada escapa a su atención. Nada puede serle escondido. No hay nada que Él pueda olvidar. Mi amor, te dije que vayas a comprar el pan. Ay, me olvidé. Dios no se olvida de nada. La palabra omnisciencia es una palabra latina que viene del omnisciens,
que es todo, omnis es todo, y sciens es saber, todo saber. Lo sabe todo. Es el atributo que describe que Dios tiene todo conocimiento de todas las cosas. Muchas veces luchamos y decimos, ¿será que Dios sabe lo que me está pasando? ¡Claro! ¡Claro que Dios sabe lo que nos está pasando! ¡Claro que Dios sabe lo que nos pasó! Él, que es omnisciente, significa que Él posee el conocimiento perfecto de todas las cosas, pasadas, presentes y futuras, inmediatas, simultáneamente, exhaustiva y sin esfuerzo. A veces decimos, ¿qué estará haciendo mi amigo? Y como que nos esforzamos y lo empezamos a buscar a ver dónde estará. ¿Saben que hay aplicaciones ahora que se le ponen a los celulares que son como GPS y te ayuda a ver dónde anda? Dios no necesita GPS, Él lo sabe todo. Ahora, ¿qué repercusiones tiene esto para el cristiano? La omnisciencia de Dios para el cristiano es un bálsamo de confianza, consuelo. Porque Dios no solo tiene conocimiento de cada necesidad, sino que comprende cada prueba y nos ha dado su palabra infalible de que nos guiará a lo largo de todas nuestras vidas. Es tan maravilloso este atributo porque no estamos tratando con un robot. No estamos tratando con alguien que desconoce nuestras penas, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación. Estamos tratando con alguien que sabe todo lo que nos pasa. Y aquel que sabe todo lo que nos pasa ha prometido y ha dicho que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Aquellos a los cuales Dios ha llamado conforme a su propósito. Entonces ahora la circunstancia que yo estoy pasando, si yo lo miro a través de la omnisciencia de Dios, esta circunstancia es la cosa que Dios hizo, un Dios que todo lo sabe. Esta circunstancia es la que Dios está utilizando para mi bien. Aunque no lo pueda entender y aunque mi carne se revele en contra de eso, esa es la obra gloriosa de un Dios que tiene el control de todo y que lo sabe todo. Ese es el consuelo maravilloso que viene al corazón del cristiano al estudiar la omnisciencia de Dios. Pero para el incrédulo, ¿qué es? Esto es como una moneda. ¿Usted vio? A veces cuando van a hacer un partido de fútbol, dice, bueno, ¿quién elegís campo o elegís sacar? Y tiran la moneda. Para algunos, una cara significa una cosa. Para los cristianos es consuelo, es alegría, es confianza, es aliento. Pero para el otro lado, no es tan bueno. Porque dice, la omnisciencia de Dios infunde terror sobre aquellos en los cuales no confían en Dios. ¿Por qué? Porque este Dios que todo lo sabe va a juzgar a todos los hombres y a todos los seres.
Y ahí es donde cambia la circunstancia, porque Dios lo sabe todo. Conoce los hechos y ningún pecado podrá ser escondido u olvidado. Cada criatura, cada obra, cada pensamiento que están delante de Él serán abiertos y nuestros corazones van a ser descubiertos delante de la omnisciencia de Dios y no va a haber lugar donde podamos escondernos si no confiamos en Cristo. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Pero la Biblia relata de que el nombre de las personas o el nombre que se le ponían a las cosas eran muy importantes y relevantes porque demostraban o hablaban de un carácter específico de quien estaban hablando. Y fíjense la importancia de la omnisciencia de Dios, que Dios se hace llamar el Dios que todo lo sabe. Vamos a ver 1 Samuel, capítulo 2, versículo 3. Para Dios es muy importante que su pueblo y las naciones sepan que hay alguien que sabe todas las cosas, todas las cosas. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 3 dice: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Y a Él toca el pesar las naciones. Deberíamos tener mucho cuidado en las cosas en las cuales empleamos nuestros dichos. Con cuánta liviandad hablamos de otros seres humanos que son creados a la imagen de Dios. Y Dios tiene el control de todo. De todo. Jesús dijo, dice, van a ser juzgados porque aquel que haya insultado a su hermano va a ser culpable, va a ser tenido como culpable en el juicio. Así que esta es la otra cara de la moneda de la omnisciencia de Dios. Ahora quisiera que podamos tener un tiempo para describir, para que la Biblia nos describa cómo es este gran y maravilloso saber de Dios. Vamos a Daniel, capítulo 2, versículo 20, del 20 al 22. Y fíjense lo que dice Daniel. Y Daniel habló y dijo, bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. ¿Quién es aquel que osa pensar que puede esconder algún pensamiento delante de Dios? ¿Quién es aquel que piensa que Dios no ve sus actitudes? Solamente hay uno, y la Biblia lo describe como el impío, aquel que maquina en su lecho aún maldades. Y dice, Dios no me ve. ¿Qué más sabe Dios? Dios sabe el pasado y cómo ese pasado nos trajo hasta aquí y las consecuencias que puede tener ese pasado en nosotros.
para enfrentar el futuro. Nosotros tenemos muchas veces la labor diaria de tomar decisiones. ¿Qué voy a hacer? Ya me equivoqué tantas veces. He tomado decisiones tan malas. Y ahora tengo temor. La omnisciencia de Dios te invita a confiar en Él. Confía en Dios. Él sabe. Él sabe. Isaías 44, versículo 6 al 8. Se describe Dios, se presenta Dios, se muestra Dios y se dice a sí mismo: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? ¿Será que el nuevo gobierno nos va a decir cómo nos va a ir en las próximas inversiones? No. ¿Quién me declarará qué debo hacer en esta circunstancia? Hay una señora en la tele que tira unas cartas y ella me dice cuál tengo que hacer y qué no debo hacer. No. Son brujos. Son malditos y están bajo la ira de Dios. Porque se atreven a adjudicarse un conocimiento que no poseen. Y mejor le fuera que se arrepientan. Dice: ¿quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como yo hago desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo por venir y lo que está, anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Acá hay un reto. Ya te dije lo que voy a hacer. Y muchas veces nosotros decimos, nos encontramos en circunstancias. Y decimos: claro, esto es lo que dice la palabra de Dios. Y reflexionando en esto, fue muy tajante para mí de que muchas veces tenemos conocimiento de la Escritura, pero no confiamos en el Dios omnisciente. Y bien decía mi hermano Adolfo cuando oraba, bien decía: está bien saber teología, claro que está bien. Pero hermano, el diablo es mucho mejor teólogo que todos nosotros. Pero no vive en esa confianza, en esa palabra. Nosotros tenemos que tener conocimiento de Dios, pero tenemos que confiar en ese Dios. En aquel Dios que nos dice: yo te anuncio lo que va a venir, yo sé lo que va a pasar, ya te lo avisé. Vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco a ninguno. Mi abuelo fue el instrumento que Dios usó para traerme al conocimiento de Dios. Yo recuerdo que yo había incursionado en el camino del alcohol y de consumir estupefacientes. Y él me llamaba y me decía: yo sé que vos estás consumiendo eso. Y él no podía salir de su propia casa a causa de un problema que tenía en las rodillas. Decía: ¿cómo hace?
Decía que orando Dios le mostraba lo que me pasaba. Y yo salía de ahí diciendo, no puede ser. Yo decía, no. Pero cuando me iba, esa palabra entraba a mi mente. Y él me decía, si vos no me decís la verdad, yo igual voy a saber que me mentís. Y pasaban a veces semanas y cuando volvía, vos volviste a hacerlo, me decía. No te podés esconder de Dios. Y eso era abrumador para mí. Era muy fuerte. No era un juego. Ese es nuestro Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice, no existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pero aún que la palabra de Dios enseña que nadie se puede esconder delante de Él y que tenemos que dar cuenta delante de un Dios que todo lo sabe, el corazón del impío anhela o guarda una ilusión. La ilusión es de que la omnisciencia de Dios no exista y que sus corazones nunca sean descubiertos y que sus pensamientos no estén anotados. Oseas capítulo 7, versículo 2 dice, y no dicen en su corazón que tengo en la memoria toda su maldad. Yo tengo un dispositivo, un celular, que está bastante viejito, ¿no? Y le amplié la memoria. Porque a veces yo le saco foto a mi hija y quiero tener esas cosas. O por ahí Adolfo me manda un video y quiero tener libros para poder archivarlos. Y necesito mucha memoria. Pero llega un momento en que no tengo espacio. Y me queda la memoria chica, ¿no? Y me dice espacio insuficiente. La memoria de Dios nunca se va a llenar. Nunca. La memoria de Dios no es como un dispositivo electrónico. Pero el impío piensa que Dios no tiene espacio en su disco rígido. La memoria de Dios es infinita. Y a partir de eso debemos confiar. Y a partir de eso tenemos que tener conciencia de qué hacemos, qué decimos y qué pensamos. ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia o cómo debería cambiar nuestra actitud al saber que nosotros estamos delante de un Dios o decimos que creemos en un Dios que es omnisciente y que es santo? Todo tiene otra implicancia, todo tiene otro valor. Y yo quisiera pensar en algo primero. La Biblia nos dice que nosotros tenemos un Dios que es un Dios en tres personas. Bueno, quisiera que podamos ver que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son omniscientes. Job capítulo 42 del 1
al 6. ¿Me lo buscas, Jonás, por favor? Y fíjense lo que le dice Dios, le dice a Job. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y fíjense cómo reacciona una persona que se expone a un Dios que todo lo conoce. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Cuando nos exponemos a un Dios omnisciente, decimos: Señor, ya no voy a ser sabio en mi propia opinión. Quiero escucharte y quiero aprender de ti. Se terminan los atajos. Se terminan los atajos. El Padre omnisciente. Ahora vamos, Juan capítulo 21, versículo 17. El Hijo omnisciente. Pedro, la noche que iba a ser entregado al Señor, Jesús se presenta delante de sus discípulos y les dice: hoy, de cierto les digo que hoy todos me dejarán. Y Pedro, en un arrebato de coraje y valentía, le dice: aunque todos estos te dejen, yo no lo haré, Señor. Y Jesús, como es omnisciente, le dice: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Entonces, Pedro es expuesto a la omnisciencia de Dios después de haberle negado. Y fíjense cómo responde Pedro. Juan capítulo 1, versículo 17. Dice: y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú, ¿lo decimos juntos? Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ahora vamos a Hechos, capítulo 5. El Padre omnisciente, el Hijo omnisciente y ahora el Espíritu Santo, del 1 al 6. ¿Qué pasa? Un matrimonio de renombre dentro de la iglesia quiso hacer algo. Quiso ganar reputación vendiendo una propiedad que tenía y trayéndole a los pies de los apóstoles y diciendo que se había vendido, vamos a poner un valor, no dice la Biblia el valor, pero que se había vendido en 100, cuando en realidad se había vendido en 150 y se habían dejado una parte para ellos, pero ellos querían hacer figurar a la iglesia de que le habían dado todo al Señor para ganar renombre delante de la congregación. Y fíjense lo que pasó. El Espíritu Santo los descubre. Y fíjense cómo los descubre. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y fíjense qué pasa después. Al oír
estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Versículo siguiente, 6. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. ¿Cuántos quieren tener una reunión de jóvenes poderosa? Fíjense cómo era un avivamiento verdadero. Los jóvenes estaban acarreando a los muertos. No era que se caían, se morían. Esas son reuniones poderosas, hermano. ¿Usted quiere una reunión poderosa? Yo digo, yo siempre quiero ser una persona devota, servir a Dios. Imagínate, ¿qué ministerio tener? No, yo saco muertos de la congregación. ¡Qué unción, hermano! El Padre omnisciente, el Hijo omnisciente, el Espíritu Santo omnisciente. Todo lo sabe. Todo lo sabe. Ahora, ¿cómo lo aplicamos a nuestras vidas? ¿Cómo? La omnisciencia de Dios es un escudo para nosotros. ¿Sabe? Mateo 8:29, vamos a leerlo. Y estas son muy buenas noticias. ¿Por qué? Fíjense lo que dice. Jesús viene a una región, sale un endemoniado que tenía una legión de demonios dentro y empiezan a gritar. Y dicen esto, escuchen. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. ¿Qué le atormentaba a los demonios? ¿Qué? Le atormentaba que Dios sabía lo que ellos estaban haciendo. Satanás sabe que Dios sabe. Y dice la Biblia, Santiago 2, versículo 19, que los demonios creen y tiemblan. Tiemblan porque saben que cada uno de sus actos están siendo controlados y anotados por Dios y van a ser juzgados por ellos. Y nosotros como hijos de Dios vamos a ver cómo estas cosas que se levantaron en contra de nuestras vidas van a ser juzgadas. Y esa es nuestra esperanza. Por eso Satanás sabe y tiembla ante esta verdad. Y Pablo alienta a la iglesia y le dice, en pronto Dios va a aplastar a Satanás delante de ustedes. Conclusión. ¿Qué hacemos con esta omnisciencia de Dios? Como primera medida, la omnisciencia de Dios nos debe llevar a que oremos. ¿Estás orando? ¿Cómo orás? ¿Qué le pedís a Dios? Y si no sabes qué pedirle a Dios, bueno, sí, suele pasar, me pasa la mayoría del tiempo. Pero la omnisciencia de Dios nos guía, porque Romanos 8:26 dice, ¿qué vamos a pedir como nos conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu, que es omnisciente, intercede por nosotros. Así que el Espíritu en nuestra debilidad acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos. Este Dios no nos deja solo, no desampara, aún cuando ni siquiera sabemos cómo orar. Él está intercediendo por nosotros.
Eso es maravilloso, hermano, porque nada podemos recibir si no es a través de la oración. Pero además, el Espíritu y esta omnisciencia de Dios debería ayudarnos a ser más misericordiosos con aquellos que pecan en contra nuestra. Porque Jesús, cerrando la oración modelo, dice, perdona nuestras ofensas. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Por qué creemos que vamos a recibir un perdón en mayor medida del que nosotros dispensamos a otros? ¿Por qué? No puede ser. La omnisciencia de Dios debería hacernos pensar que a menos que no perdonemos a nuestros hermanos, no vamos a recibir perdón. La omnisciencia de Dios debería decirnos, Señor, yo sé que tú sabes quién soy. Y me amas, y si tú me amaste a mí, ¿cómo yo no voy a amar a los que me ofenden? La omnisciencia de Dios debería darnos alientos en el momento de crisis como la que está viviendo nuestro país, en un retroceso, en un incremento de las tasas de pobreza. Mateo 6:32 nos dice, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Jesús está hablando de alimento y de ropa y de provisión. Dios dice, yo sé que tenéis necesidad, yo lo sé. Y si un padre sabe dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más no voy a dar de yo buenas cosas? Descansemos en Dios. Ahora yo quisiera hacerle una pregunta y quiero que usted me responda. ¿Hay alguna cosa que Dios no haya conocido? ¿Hay alguna cosa que Dios no haya conocido? ¿No? Bueno, vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Y quiero que usted me interprete este versículo. 2 de Corintios, versículo 5, 21. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. ¿Hay algo que no conocía Dios? Fíjense lo que dice la Biblia. Y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Hijo Santo de Dios no conoció pecado hasta que fue crucificado y cargó sobre sí mismo nuestras rebeliones y nuestras maldades. Isaías capítulo 53, versículo 3 dice, y despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Y en la hora novena, Jesús clamó y alzó la voz y dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Hijo de Dios, que no conoció pecado, lo estaba conociendo por nosotros, experimentando el castigo de nuestra maldad. Jesús estaba experimentando la separación. Nunca había experimentado la separación del Padre. Al cargar sobre sí mismo el pecado de todos nosotros. El Hijo de Dios hasta ese momento no conoció el pecado, pero Dios lo hizo pecado por nosotros. Y saben, Jesús, después de haber experimentado el pecado y las consecuencias, en vez de pedir justicia, ¿saben lo que hace? Él clama, Lucas 23, versículo 34, y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios, el Hijo de Dios, sabía las consecuencias de nuestro pecado. Intercedió para que seamos perdonados. ¿Acaso esto no es la mayor demostración de amor que alguien nos haya dado? ¿Por qué demoramos en ir a Dios si Él ya sabe todo? Él ya sabe todo. Y aún así Él nos llama y dice: vengan, estemos a cuenta. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Él te llama: vení, quiero entrar a cuenta con vos. No podés esconder nada de mí, pero yo te llamo. La omnisciencia de Dios, señores. La omnisciencia de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Estoy sorprendido, estoy admirado. Cada vez amo más a Dios. Cada vez me acerco más. Calvino decía que conocer a Dios y crecer como cristiano es tener mayor conocimiento de Dios y mayor conocimiento de quiénes somos nosotros. Cuando más conozco a Dios, más veo la iniquidad en mí. Pero aún así Él insiste en amarnos. Volvámonos a Dios. Que nuestras vidas cambien. Él sabe hasta por qué ponemos excusas para no subir un devocional. Él lo sabe. Él sabe hasta lo que sentimos cuando entramos por ese portón. La incomodidad. Él sabe todo. Él sabe hasta por qué no queremos congregarnos. Él lo sabe. Al trabajo llueve y vamos igual. Pero llueve, no voy a ir porque está lloviendo.
Volvámonos a Dios. Dios todo lo ve. Y al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que nosotros seamos justificados. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo tan profundo, Señor. Nos damos cuenta que no podemos esconder nada delante de ti, nada. Que tú lo sabes todo, que tú lo entiendes todo, que tú lo ves todo. Y que nosotros, un día nuestros ojos van a ver a tu gloria en poder y tú vas a juzgar todas las cosas. Y nosotros tenemos las manos completamente cargadas de pecado. Pero nosotros confiamos en aquel que clamó, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Señor, y hasta este día no hemos sabido todo el mal que hemos hecho. Te damos gracias por habernos alumbrado con tu palabra el entendimiento. Ahora te pedimos por tu Espíritu, danos la fortaleza para hacer tu voluntad. Te amamos, Señor, te amamos, te amamos. En Cristo Jesús. Amén y amén.